Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios bendiga, fuerte abrazo, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús los llene y lo cubra y lo rodee con cánticos de liberación. Por su amor y gracia estamos hoy acá para poder continuar con los temas que el Señor necesita que podamos impartir en el día de hoy. Pues hablaremos de seréis llamados casa de oración. Ese es el tema que hoy vamos a tocar relacionado a la oración y la comunión. El, el punto que voy a tratar va a ser un punto principalmente personal, ¿verdad? No lo voy a ver como la iglesia, cuerpo de Cristo general, sino como verlo en un ámbito personal, el hecho de la casa de oración. En ese punto me voy a centrar para que veamos ese punto, cómo se relaciona el hecho de yo como persona soy una casa de oración o soy un templo del Señor y conforme a ello mi relación o comunión, ¿verdad? A eso es lo que vamos a resaltar el día de hoy. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos ayude, para que podamos ser dirigidos y poder aprender de su palabra y su verdad. En el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos socorras, nos auxilies y nos vivifiques en la verdad. Por favor, inspíranos, provéenos la revelación de tu palabra, provéenos la revelación de tu verdad y guíanos para ser sabios y entendidos por ti para ti. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, el poder y la alabanza, amado Padre. Líbranos de todo ataque espiritual, líbranos de toda obra del pecado. Ayúdanos a, en mi caso, poder transmitir bien la palabra de verdad, así como tú lo necesitas. Y también de parte de aquellos que nos escuchan, para que la semilla no les sea quitada y para que puedan entender y comprender según tu verdad. Provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces. Ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras conforme a tu palabra de verdad. Te agradecemos, amado Padre y Pastor. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces sé que muchos han oído el hecho que cuando se habla de la casa de oración, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos ser una casa de oración. Inclusive hay muchas iglesias que se han colocado ese nombre, o sea, congregaciones a lo largo del mundo se han puesto, por ejemplo, House of Prayer o Casa de Oración, etcétera, han puesto, o inclusive han utilizado el nombre tal vez en hebreo y en griego para sus congregaciones, tomando como el conjunto de personas, porque también la misma palabra nos ha mostrado esta expectativa de esperanza de ser nosotros como personas o conjunto de personas con una casa de oración. Y particularmente, como ya mencioné, yo quiero centrarme del ámbito personal, es decir, no ver a la casa de oración como todo el cuerpo de Cristo en general, siendo una casa de oración, o como por ejemplo nosotros somos un campamento espiritual, solo verlos como nosotros, campamento o ministerio que Dios nos ha dado como casa, nosotros de oración, sino quiero centrarme como el individuo, como nosotros, como personas, ser casas de oración, que Dios nos vea a nosotros como casas de oración, y por eso puse seréis llamados, porque tampoco el punto de ser llamados significa que nos tienen que convertir en casas de oración. Y por esa razón vemos en lo particular, porque no necesariamente nosotros significa que nosotros actualmente seamos una casa de oración. Significa que tenemos que formarla y mantener como casas de oración por varios aspectos, ¿verdad? Porque recordemos también de que las casas, o por ejemplo, yo tengo mi casa donde yo vivo, entonces, por ejemplo, dice la casa de Juan José, pero la casa de Juan José eh, es una casa, puede ser una casa que la usa como oficina, o puede ser una casa que la use para actividades y ya sea como una iglesia, pero no necesariamente la gente puede decir es que a esa casa se va a orar, esa es una casa de oración. Es decir, que el conjunto de actividades o las cosas que hacemos nos llevan a que nombren algo, inclusive cuando se ponen apodos o cuando se definen, por ejemplo, ciertos términos en fútbol o mayormente en deportes o en otras áreas, se le colocan ciertas características a las personas o ciertos nombres por sus capacidades o por sus reflejos o por la velocidad en la que corren y algún otro tipo de cosas, se le pone sobrenombres
indicando por ciertas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Juan y a Jacobo, Boanerges, o los hijos del trueno, por las ciertas actitudes que cada uno podía tener. Entonces, obviamente, esta característica o esos nombres es por las actividades que alguien puede también que está realizando o que va a realizar, le colocan un nombre, ¿verdad? Entonces, en este caso, indicaría que nosotros debemos buscar ser casas de oración. Seréis llamados, es decir, que el objetivo de Dios para nosotros es que vamos a ser llamados casas de oración. Pero obviamente hay cosas que pueden estar interrumpiendo que nosotros seamos llamados casas de oración. Porque el hecho de que sea una casa de oración no solo que se ore, sino que haya un espíritu de oración en ese lugar. Eso también lo habla la Biblia en otro pasaje, si no estoy mal, creo que es Zacarías, cuando dice que y yo les enviaré un espíritu de gracia y de oración. Es decir, que la oración es un espíritu. Es decir, que no necesariamente puede haber un espíritu de oración en nosotros. Puede ser que oremos de vez en cuando, que hagamos el intento a veces y tal vez hasta con esfuerzo orar, pero no tenemos el espíritu de oración, es decir, que no hay una constancia y que no reposa, por así mencionar, el espíritu de oración en nosotros. Eso ya lo hemos hablado también, de que los espíritus no solo habitan, sino que pueden reposar. Pero no solo que los espíritus nos suministren, sino que también pueden reposar en nosotros, como lo hemos citado en Isaías capítulo 11, versículo 2, o también en el caso de Jesús, cuando Jesús cumplió toda justicia, el Espíritu Santo reposó sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Los espíritus reposan. ¿Por qué? Porque ya se sienten cómodos, ya se sienten, no se sienten en combate. Por eso hemos señalado también Génesis 6, cuando dice que el Espíritu de Dios contendía contra el Espíritu del hombre. Es decir, que no podía estar reposando el Espíritu de Dios en el hombre porque contiende. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en pecados, en maldades y en otras características. Entonces, no puede reposar, más bien contiende. Con Jesús fue contrario porque como Jesús sí estaba basado en la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo pudo reposar sobre él. Entonces lo mismo es con el hecho de la oración o ser casas de oración, que el Espíritu de oración ya pueda reposar sobre nosotros y que nosotros portemos, inclusive solo las personas estar junto con nosotros, podamos ser incentivados a orar. Yo por lo menos a mí me ha pasado solo con una o dos personas a lo largo de la vida que inclusive cuando han llegado a predicar a la congregación, a una que yo asistía, ya solo de oírlos a ellos, ya uno era inspirado para ir a orar. O sea, ni siquiera hablaban ellos de la oración, sino que hablaban de otros temas y ya uno se sentía inspirado para ir a orar. Yo uno ya como que se sentía con las ganas de, bueno, solo termina el culto, voy a ir a orar. ¿Por qué? Porque ellos ya portaban esa dimensión de oración tan fuerte que provocaban que uno lo fuera impulsado a orar. Entonces, a eso me refiero el hecho con ser llamados casas, que ahorita tal vez no somos del todo una casa de oración porque no lo estamos ejercitando, no lo estamos haciendo, nos cuesta, etcétera. Pero la idea es de que seamos llamados, es decir, eso es una de nuestras metas, una de nuestras cosas a alcanzar y de permanecer, ¿verdad? Ser llamados casa de oración, saber que las personas digan, él es una persona que ora. Porque a veces puede decir, es una persona que sabe mucho, es una persona que estudia, es una persona que conoce la alabanza, es una persona que canta bonito, pero no es diferente a que nos digan, él es una persona que ora. O por lo menos en el caso del hermano conocido como hermano G. Ávila, muchos lo conocen a él como un hombre de ayuno. ¿Por qué? Porque siempre menciona el ayuno, siempre hablaba de ayunar bastante, etcétera. Entonces el hermano G. fue conocido como un hombre de ayuno, ¿verdad? Entonces, también alguien dirá, no, hermano, también se conoce como un hombre de oración. Sí, pero lo que quiero dar a entender es por la acción, ¿verdad? La acción llevó también a definirlo. Por ejemplo, al hermano Gille se le conoce como un hombre, a un evangelista. ¿Por qué? Porque hacía actividades de evangelización. Entonces, aunque él tal vez no se podía denominar evangelista, pero las acciones daban a entender que él era un evangelista, ¿verdad? Por eso que también en la Biblia aparece Felipe el evangelista. ¿Por qué? Porque hacía actividades relacionadas al evangelismo. Entonces las acciones definieron y dijeron, él es un evangelista. Entonces, por lo tanto, si uno anda en la continuidad de la oración, no en el sentido de que uno ore 5 minutos, ¿verdad? Sino que uno ora constantemente y por así decirlo, en lapsos tiempos, ya podrán decirnos, o no necesariamente las personas, sino que también Dios decir, tú eres una casa de oración. Es decir, Dios ya nos define en el sentido pleno de ser casas de oración, porque estamos bajo la actividad de ello. Es como una persona que es glotona,
Es decir, todos comemos, pero no todos podemos ser glotones. ¿Por qué? Porque los glotones comen mucho más. Se dedicaron más a estar comiendo y por eso que hay personas que uno conoce a lo largo del tiempo que siempre lo miran uno con un pan, con un risito o con cualquier cosa porque están constantemente comiendo y por lo tanto ellos los pueden denominar glotones. Otras personas que pueden ser bromistas, y él es bromista o él es cómico. ¿Por qué? Porque están constantemente en esa actividad. No cesa de hacerlo, ¿verdad? Entonces, claramente hay personas que hacen comentarios de bromas o algo así de vez en cuando. Entonces ellos no van a ser necesariamente catalogados como por el bromistas, ¿verdad? Porque no están en esa actividad. Entonces, en este caso, por eso hago mención del hecho de ser llamados casas, de entrar en actividad continua de una oración para alcanzarlo, para alcanzar a ser llamados, no necesariamente por los hombres, sino por Dios, casas de oración. Esa es una de las cosas que Él necesita de nosotros como personas, como individuos. Y por eso vamos a citar ahorita Isaías 56:7. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, para entrar en el ámbito, en este caso, como estamos viendo en Isaías, hace referencia cuando está hablando prácticamente del pueblo, ¿verdad? De todas las personas, siendo que todo el pueblo será llamado casa de oración. Pero para traerlo a un ámbito, por eso hablar del ámbito personal, de lo que cual quiero señalarme, vamos a citar 1 Corintios 6, 19 al 20. De 1 Corintios 16, 19 al 20, dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué cito este pasaje de 1 Corintios 6, 19 al 20? Alguien podría decir solo con el 19 había sido suficiente, pero me coloqué los dos porque vemos de que en el pasaje de Isaías, que acabamos de resaltar, dice, mi casa será llamada casa de oración. No dice esa casa será llamada casa de oración, sino que mi casa será llamada casa de oración. Es decir, esa casa me pertenece. Entonces, en este caso, por eso dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Es decir, nosotros somos templo, somos una casa del Espíritu Santo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Es decir, que yo soy de Dios. O sea, yo soy un templo donde habita el Espíritu, pero yo soy de Él. Es decir, que Dios puede decir, tú eres una casa, eres mi casa, donde yo puedo habitar. Entonces, como Dios puede habitar, es mi casa. Ahí está el Espíritu Santo, es mi casa, es mía, no es de nosotros necesariamente, es de Dios porque Él nos compró. Cuando Dios nos compra, no compró solo el Espíritu, ¿verdad? O el alma o el cuerpo, Él nos compró íntegramente. Entonces, por eso que nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso que a veces no es el hecho de que uno vaya a hacer tratos con Dios como que uno fuera igual a Él, sino que por eso la Biblia nos habla de que nosotros cuando declaramos a Jesús como Señor, estamos diciendo nosotros nos estamos poniendo a esclavitud tuya. Y por eso es el remarcar la obediencia, no como una situación de pongámonos de acuerdo o lleguemos a un acuerdo, o como que tal vez sí, tal vez no. Es el hecho de que nos estamos sujetando bajo el dominio, bajo la esclavitud de Él. Y que uno es esclavo de Él, uno le pertenece a Él porque Él nos compró. No fue como que, sí, sos mi amigo y no, ciertamente somos sus amigos, pero amigos esclavos o hijos esclavos. En el sentido de entregarnos a una obediencia plena a Él. Entonces, por eso mencionaba que somos casa, pero bajo una pertenencia, le pertenecemos. Por eso Él puede decir, tú eres mi casa de oración, tú eres mi templo y de oración donde yo podría o debería habitar. Entonces eso ya en ámbitos personales, ¿verdad? Y por lo tanto ahorita vamos a comenzar a ver
los pasajes de los evangelios con relación a la actitud que Jesús toma, porque realmente el que resalta el versículo de ser casas de oración realmente es el mismo Jesucristo. Es decir, que el mismo Jesucristo hace el mismo Jesucristo señala el pasaje de Isaías que acabamos de resaltar, lo señala en los 4 evangelios. Es decir, los 4 evangelios colocan el suceso cuando Jesús expone diciendo mi casa será llamada casa de oración. Obviamente Jesús lo está hablando acerca del templo que se está presentando, pero vuelvo a repetir, por esa razón es que lo estoy trayendo y poniendo el versículo de 1 Corintios para traerlo a un punto personal. Entonces vamos a leer ahorita en Mateo, pero vamos a ver también los otros evangelios como Marcos, Lucas y Juan. Juan no necesariamente habla de mi casa de oración, no hace específicamente la cita de Isaías, únicamente Mateo, Marcos y Lucas. Juan hace referencia, dice, la casa de mi padre, no hace referencia de mi casa de oración, sino que la casa de mi padre. Entonces, por esa razón vamos a leer aquí versículos del 12 al 17, Mateo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. 16. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, el primer caso con Mateo, en todos los casos, es decir, cuando uno comienza a ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en todos ciertamente se presenta el mismo caso de que entra en el templo, saca a las personas y de que él hace la exposición de decir mi casa de oración será llamada, pero en cada uno hace un señalamiento como muy puntual acerca de un suceso muy específico, lo cual nos va a ayudar a entender varias cosas. Entonces vamos a ver aquí paso a paso. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración se llama, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué quiere entender esto? Por lo menos en estos 2 versículos, es decir, de que hay una expectativa sobre nosotros, es decir, nosotros, Dios nos creó para algo. En este caso Dios nos creó como un templo y morada. ¿Y por qué menciona también esta parte de templo y morada? Porque cuando hace mención Jesús de que entra en el templo, ese templo hace referencia al templo de Salomón. Y en el templo de Salomón, una de las cosas que hizo Salomón fue declarar ese lugar un lugar de oración. Porque cada vez que menciona Salomón, dice, y vendrán a este lugar y orarán. Y vendrán aquí y tú los escucharás. Entonces constantemente hablaba como un lugar de oración o petición o intercesión, para que los oídos de Dios estuvieran atentos a las oraciones que se hicieran en ese lugar. Entonces, en este caso, hay una expectativa de que el templo se usara para eso, para entrar en la comunión o en las acciones de las actividades, en este caso en particular de las oraciones. Pero las personas, a pesar de que ese templo o ese lugar se había consagrado para eso, o dedicado para eso, estaban usándolo para otras actividades. Y en las actividades, aunque aparentemente podrían señalarse como cosas que eran necesarias, porque aquí también habla, por ejemplo, de los cambistas y los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque en el templo, para hacer la presentación de los sacrificios y las otras situaciones que a veces era necesario cumplir, por ejemplo, cuando dice que María y José se presentaron al templo con Simeón creo que si no estoy mal, para aplicar la circuncisión, y ellos llevaron sus palominos y otras cuestiones.
que era conforme a la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas a veces no era necesariamente de que ellos tenían el cierto dinero, entonces aquí habían los cambistas para hacer como que, hagamos de cuenta que en el templo pedían dólares y uno llevaba quetzales, entonces ellos, los cambistas, mira, cambiame estos quetzales por dólares, ya dólares, ya se presentaba en el templo, es un ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de las palomas es lo mismo, ellos no necesariamente llevaban sus por ejemplo, sus palomas de ellos, sino que ya llegaban ahí, bueno, mira, dame 3 o 4 palomitas y ahí se lo presentaban como ofrenda. Entonces, ¿qué pasaba acá? De que ellos lo estaban haciendo dentro del lugar del templo, pero en el sentido del atrio. Vamos a hacer el dibujito aquí. Aquí estaba el templo, por ejemplo, de Salomón. Entonces, esto era el atrio y aquí estaba la situación, ¿verdad? En este lugar era donde se estaba presentando las cosas dentro del templo. Entonces, no tendrían que estar ahí, ese no era el lugar para eso. Entonces, por eso dice que Jesús volcó las mesas. ¿Por qué? Porque no correspondía. Esas actividades no tenían que estarse presentando en ese lugar. Y por eso él dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque obviamente no solo vendían, sino que también traficaban y hacían otras cosas que no eran las actividades de ese lugar. Entonces, ¿qué quiere darnos a entender? Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, es decir, nosotros somos establecidos como casas de oraciones, tomando también el caso que ya mencionamos de Salomón, que Salomón edificó la casa para Dios y cuando lo ora, dedica esa casa para oración o esa casa para la gloria de Dios, nos da a entender a nosotros de que cuando nosotros entramos en el Evangelio, creemos en Cristo Jesús, es decir, Salomón, que representaría a Jesús, es como que si, como en el ejemplo de Salomón, Salomón le ora a Dios dedicando la casa para que sea una casa de oración. Si lo miraríamos del lado de Jesús, Jesús se presenta delante del Padre y nos presenta a nosotros como casas de oraciones, como que fuéramos templos a la manera de Salomón y decirle a Dios Padre, Padre, te presento a mi hijo, que sé yo, Bernabé o Pablo o, ¿cómo se llama? Sonia o algún otro nombre de los que han creído y hoy te lo presento que Él va a ser ahora tu casa. Él va a ser un templo donde tú puedes morar. Y por eso es lo que hablamos ayer de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y llena a la persona y reposa, así como pasó con la gloria de Salomón. Entonces, desciende y la idea sería de que nosotros hiciéramos actividades relacionadas a Cristo. Pero ¿qué está pasando? De que a veces nosotros no estamos tomando actividades relacionadas a la comunión con Dios. Y nos hicimos creyentes, pero no estamos tomando esas actividades. Y por eso que hay personas que se ponen a jugar videojuegos, a ver series de televisión, tal vez a jugar naipe, a hacer, qué sé yo, a meterse a hacer cosas ilícitas y una serie de cosas que también todavía beben, todavía van a fiestas y algunas otras actividades que no corresponden a la casa de oración. Y ciertamente es alguien del hermano, pero yo no vendo, yo no trafico, yo no hago ese tipo de cosas. Sí, pero lo que está hablando aquí Jesús es de que ellos están haciendo actividades que no representan lo que Dios necesita de un templo, de una casa de oración. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros fuimos puestos para hacer casas de oración, donde el Espíritu more, pero también donde nosotros nos dediquemos a orar o a leer o a hacer nuestro sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, pero no estamos haciendo otras actividades. Jesús ya nos dedicó como casas, pero no estamos haciendo lo que la casa debería ser. En este caso, la casa de oración. Si yo digo en un lugar que eso es una casa de juegos, obviamente yo sé que me voy a encontrar con juegos, porque ahí es una casa de videojuegos. Si alguien me dice, esa es una casa de modas, yo entendería que esa casa se hacen modelos o tipo de ropa, etcétera, porque es una casa de modas. Si alguien me dice, mira, esa es una casa de prostitución, sé que las actividades que hagan ahí es de prostitución. Pero en este caso me está diciendo, la casa, yo como persona soy una casa de oración y tengo que ser llamado casa de oración. Pero nosotros a veces no somos como una casa de oración. Puede ser que las más actividades que hacemos puede ser ver televisión, estar afanado. Entonces nosotros somos casa de afán, somos casa de videojuegos, somos casa de televisión, somos casa de otra cosa, menos una casa de oración.
Y ahí es donde Dios se enoja con nosotros, o Jesucristo se enoja con nosotros, porque Él ya nos había declarado como casa de oración, pero no lo estamos haciendo. Y ahí es donde tenemos que comenzar a observar cuáles son nuestras actividades, porque realmente no estamos cumpliendo con la actividad de orar. Y si nosotros examinamos nuestra vida, inclusive es un ejercicio que le he dicho a las personas, nos damos cuenta de que a veces nosotros nos levantamos y tal vez oramos 5 minutos, ¿no? Si nos va bien. Y nomás nos levantamos, estamos afanados porque vamos tarde. Trabajamos afanados, preocupados y tal vez trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y alguien dirá, hermano, ¿qué quiere que no trabaje? No estoy diciendo que no trabaje. Lo que quiero entender es de que ya se está moviendo un afán desde la mañana. Y la Biblia dice, ¿por qué os afanáis? ¿Qué es el comer la ropa o el otro? ¿Por qué os preocupáis? Buscad primeramente el reino de los cielos y estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos da a entender? De que no es enfocarnos en el afán, es en buscar el reino. No está diciendo que no deje uno de trabajar, sino que nos enfoquemos en las cosas del reino. Entonces nos está diciendo que nuestras actividades no son correctas, nuestras actividades no son adecuadas. Entonces, por consecuencia, nosotros deberíamos disponernos a orar. Obviamente yo sé que hay cosas que la gente está ocupada con sus quehaceres, pero también no significa del todo que no puedan tomar por lo menos buscar tener una hora de oración, aparte de las otras actividades relacionadas a la oración, como alguien dirá, la comunión, de estar al pendiente con Dios día tras día. Pero nos vamos a dar cuenta de que nosotros realmente no estamos enfocados en las cosas del reino, estamos enfocados a veces más en otras cosas, y dentro de esas cosas estamos metiendo las cosas del reino. No está siendo nuestra prioridad, sino que está siendo nuestro secundario, terciario o etcétera, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es de que no pongamos mayores actividades a otras cosas, porque inclusive nosotros digamos, yo llego cansado a la casa, quiero descansar, sí, pero ese descanso a veces puede ser de que yo tome 2 horas para ver una película, pero no tomé ni siquiera media hora para orar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque si en teoría sería más prioritario o más reposo orar, y yo me voy a ver una película de 2 horas y después digo que no tengo tiempo para orar, estoy mintiendo porque ya me tomé 2 horas. Y eso sin contar a veces cuando uno toma el teléfono y uno comienza a ver, por ejemplo, TikToks, Reels o alguna otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a scrollear, pero en ese scroll y scroll y scroll ya nos dieron 2 horas, 3 horas o una hora o media hora. Y después uno dice, no tengo tiempo para orar. Pero ciertamente se hizo 1 hora o 2 horas para estar scrolleando en el día. Es decir, que si uno hay una aplicación, creo yo que también si uno instala la aplicación, le puede contar cuánto tiempo al día uno está gastando en cada aplicación. Entonces uno se va a ver y a veces le van a decir, te lanzaste 5 horas en estar viendo TikTok. Y yo dice, pero ¿cómo 5 horas? Sí, pero desde la mañanita, hagamos de cuenta, a las 6 que te levantaste hasta las 2 de la noche, se contó de poco en poco hasta que llegaste a las 5 horas. Entonces uno ya se queda como preocupado. Hice 25 horas, pero por poquitos. Entonces, ¿qué pasa? Uno después dice, Señor, no tengo tiempo, pero sí, el tiempo lo usó uno mal. Es decir, que todas esas 5 horas lo hubiéramos puesto para las actividades del reino. Entonces, veamos acá. Y lo importante que esto es de que Jesús toma acciones, es decir, que nos da a entender a nosotros de que cuando nos estemos dando cuenta de las actividades que nosotros estamos haciendo, que nos proceden a las actividades que Dios le requiere, debemos interrumpirlas de manera violenta. No es como que, después lo voy a dejar, así como que, aquí estos 3 meses me voy a ver películas y al tercer mes ya me voy a poner a orar. No, lo que vemos a Jesús es de que cuando Jesús se da cuenta de que hay actividades que no corresponden a las actividades de Dios, o en este caso la oración, busca violentamente quitar todas esas actividades y darlas a la oración. Y aquí es lo que me ha gustado de todos los pasajes que he visto, o sea, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que siempre que después de que Jesús quita las otras actividades, y que para que se dé la actividad de la oración se manifiestan ciertas manifestaciones. En este caso, de lo que vamos a ver en Mateo, porque tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan una perspectiva diferente. Puede ser que lo hayan hecho con propósito o sin propósito en el sentido de específico. Dice lo siguiente:
Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Y aquí está muy interesante, porque nos habla de qué? De que cuando después de que Jesús quitó las actividades y le dio las actividades a la oración, trajo sanidad. Si lo podemos ver en el sentido personal, sanidad para mi vida. Entonces, ¿por qué yo tengo problemas, dolencias, etcétera? Porque no le estoy dando lugar a la oración, que mi casa de oración, que yo como persona que le he dado mi vida a Dios, no se la estoy dedicando a Dios. Por consecuencia, al dedicarla a otras cosas de tiniebla, ha venido cosas que me han afectado a mi vida. Y cuando hablo de sanidad, no estamos hablando solo cuando hablamos de ceguera y cojo, ¿verdad? Ciegos y cojos significa que yo puedo ser ciego espiritual. Y cuando hablamos de cojo es que yo no estoy caminando bien en el evangelio. Mi vida, yo me tropiezo, tengo dificultades para avanzar y eso cuando hablamos, podríamos hablar inclusive de pecar. Yo sigo pecando. Por eso se habla de cojos, ¿verdad? Que uno viene y uno cojea mal y de repente uno se cae. Es decir, en este caso cae uno en pecado. ¿Por qué? Porque no le estamos dando lugar a la oración. Muchos, tal vez de ustedes, los que me oyen, se han podido preguntar, Dios, ¿por qué no he podido dejar este pecado? ¿Por qué no he podido dejar de ver pornografía o de masturbación o de adulterio o de murmuración o de afán, etcétera? Y se pueden cuestionar y preguntarle al Señor, Señor, quítamelo. Pero hay un versículo que es muy claro que dice, velad y orad para no caer en ¿qué? En tentación. Entonces uno cae en tentación, ¿por qué? Porque no ora. ¿Y por qué uno no ora? Porque le está dando las actividades a otras cosas. Entonces si uno hace lo que hizo Jesús de entrar violentamente para quitar las actividades que no corresponden al reino o a la casa de oración o a la oración, y esas actividades que uno quita y ahora se las está dando a la oración, eso va a traer hacia nosotros sanidad. Y por lo tanto vamos a dejar de ser cojos y ciegos, en el sentido que vamos a poder caminar bien en el Evangelio y por lo tanto vamos a dejar de pecar. Pero también podría mostrar el otro punto de que al tener la gloria de Dios en nosotros, vamos a poder impartir sanidad o liberación a otros. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús, cuando a los discípulos se les da persona para que lo liberen de los demonios, ellos no pudieron echarlos fuera. ¿Y qué les dijo Jesús? Perdón, los apóstoles dijeron, se acercaron a preguntarle a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesucristo dijo, por vuestra falta de fe. Les digo que este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos versículos mencionan que le incluyeron ayuno y que solo es que este género no sale sino solo por oración. Entonces nos da a entender de que hay cosas que no podemos echar fuera de nuestra vida, pecados o maldades y etcétera, porque no oramos. Que esas identidades de tinieblas o esas manifestaciones de liberación solo van a ser a causa de la oración. Pero no estamos hablando, vuelvo a repetir, de orar 5 minutitos, inclusive de orar 1 hora. Estamos hablando de entregarnos a una actividad desmedida con relación a la oración, porque va a traer resultados. Es el ejemplo que siempre he puesto de que si yo voy al gimnasio para bajar de peso y yo voy 15 minutos solo a hacer como que corro, pero luego salgo del gimnasio y me como 2 hamburguesas y después yo me presento con alguien y le digo, mira, pero es que los gimnasios no funcionan, ¿verdad? ¿Y cómo así que no funcionan? Sí, porque yo he ido por 1 año y siempre llego a correr, pero no bajo de peso. Entonces uno ya lo mira raro porque uno dice, es que eso es ilógico, ¿verdad? Si uno va y solo sale a correr, va a bajar de peso. Entonces una persona que sabe de ir al gimnasio va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Contame. Lo que vas todos los años, vas seguido. Sí, yo doy todos los días sin falta. Ok, estamos bien. 2, ¿cuánto tiempo estás yendo? Estoy yendo 15 minutos. Tenemos el primer problema, ¿verdad? Solo 15 minutos y solo voy a correr, ¿verdad? Ok, segundo punto. Bueno, que comes saludable, que estás comiendo. No es que siempre que salgo del gimnasio me como 2 hamburguesas. Es decir, lo que uno puede haber bajado en los 15 minutos, lo está volviendo a recuperar con las 2 hamburguesas que está comiendo. Y dice, ¿pero por qué lo haces? Es porque tengo hambre. Entonces nos damos cuenta de que a veces es lo mismo en el evangelio. Nosotros venimos, nos ponemos de rodillas 5 minutitos haciendo como que oramos. Inclusive lo podemos estar haciendo diario y queremos resultados como que oremos 5 horas.
y a veces no va a pasar. Y después, por consecuencia, salen falsas doctrinas que las liberaciones no existen o que las sanidades no existen. ¿Y por qué? Porque son gente que se pone ahora 5 o 10 minutitos, hace como que ora y después sale sacando doctrina diciendo que no hay liberaciones y que no hay sanidades y que no hay esto y que no lo otro. ¿Por qué? Porque son como los gorditos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, inclusive no solo a la palabra, lo que está escrito, sino que también los mismos aquellos que dicen que no hay sanidades y que no hay liberaciones, o que hablan de avivamientos y que siempre ponen ejemplos de gente de oración, ellos siempre dicen es que ellos oraban bastante. Entonces la pregunta es, si ellos oraban bastante y lograron lo que lograron a nivel de la historia, como no sé, creo que es Charles Finney, que se menciona mucho acerca de Charles Finney, creo que se llama, o Carlos Finney, de que él oraba bastante y que provocó movimientos y no sé, la pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué si eso trae resultados, por qué los teólogos no oran a la medida de Charles Finney, sino que se dedican más a estudiar la palabra? Si ellos mismos están viendo la capacidad que ocurre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y no solo ellos, para no acusarlos, sino que estamos hablando de nosotros también. Nosotros queremos resultados, queremos que Dios nos use, pero no nos entregamos a la oración. Y queremos todavía, y permitimos todavía actividades que no son de Dios, y todavía le decimos, Señor, ¿por qué no me usas en el ministerio? ¿Por qué no predico? ¿Por qué no me usas para sanar o liberar o predicar o hacer una labor? Obviamente porque tiene actividades que no son de la casa de oración y que las mantiene y todavía se va a quejar con Dios, y tenemos que hacer actividades de la oración. Obviamente dedicadamente, no como que dejé esto y medio hago como que leo o como que oro, ¿verdad? Entonces ese es el caso de Marco. Vamos a terminar de leer aquí. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros nos dedicamos a la oración y Dios va a operar en nosotros, van a alabar a Dios. Y les dijeron, oye lo que estos dicen. Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. 17. Y dejándolo salió fuera de ciudad de Betania y posó allí. Entonces, este es el caso de Mateo. Veamos el caso de Marcos. Esto es Marcos capítulo 11, el 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16. Y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces aquí hay algo también muy bonito, o por lo menos a mí me gustó bastante, y que aunque el versículo 15 lo repite, pero voy a resaltar igual, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, de que Jesús no solo entró a quitar todas las actividades que no eran conforme al reino, que no eran conforme al templo. O sea, él vino, quitó, por así decirlo, radicalmente todo. Sino que además, él procuró de que no volvieran a entrar, de que no se volvieran a manifestar esas actividades. ¿Qué quiero entender? De que a veces nosotros hagamos de cuenta, alguien se sienta a ver 2, 3, 4 horas en una película o serie, ¿verdad? Que es muy común a veces, inclusive a mí me ha pasado, cuando a veces uno ve una serie, de repente desde las 6 hasta las 3 de la mañana sentado viendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una gran contaminación. Y uno dice, no lo voy a dejar. Y uno ya lo deja de ver, pero un mes o 2 meses, a los 2 meses vuelve uno a lanzarse una serie. O ya no es necesariamente un día, sino que es una semana desde las 8 hasta las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo está volviendo a dejar entrar. Entonces, ¿qué nos está explicando acá? De que hay actividades que se pueden volver a querer entrar en nosotros, con lo puede hablar murmuración, fornicación, adulterio, pornografía, pereza, que puede ser películas, series, música del mundo, etcétera, de que ciertamente uno las pudo haber quitado,
pero también uno tiene que asegurarse de mantener la integridad de la casa de oración y que esas actividades no vuelvan a entrar. Buscar la manera de asegurarnos que eso no entre. Y cuando hablo de asegurarnos, podría citar el caso del libro de Génesis, cuando nosotros vemos cómo cuando Dios echa a Adán y Eva del huerto del Edén, Dios se asegura de que no vuelvan a entrar. Porque dice, no sea que coman del fruto de la vida y sean eternos, ¿verdad? Es decir, de que ellos habían pecado y ellos no tenían que volver a traer su naturaleza de pecado o algunas otras cosas. Entonces lo que hace Dios es asegurarse que ellos no puedan volver a entrar por lo que pueden, las consecuencias que puede traer que vuelvan a entrar. Y por lo tanto dice la escritura que Dios puso a 2 querubines y también dice que Dios puso a una espada que se volvía o se movía de fuego. Y eso, si lo ponemos si lo traemos tal vez a meditación, a ver qué puede significar, porque dice que eso guardaba la entrada, el del camino de la entrada a eso. Entonces, si lo vemos de esta manera, o por lo menos de lo que yo he entendido, es de que nosotros teníamos una vieja naturaleza, lo que la Biblia conoce como el postrer Adán, el primer Adán, que nosotros bajo el primer Adán agarramos todos los pecados, todas esas maldades, etcétera, y estamos bajo la cobertura, por así decirlo, del primer Adán. O sea, nacíamos en pecado y teníamos todas las maldiciones, etcétera. Entonces eso lo teníamos en nuestro corazón. Cuando viene Jesús y nosotros creemos en Jesús como Dios y Salvador, dice que Él nos cambia nuestro corazón, nos da un corazón nuevo, una nueva vida, una nueva naturaleza. Por consecuencia, Dios echa fuera la naturaleza de pecado, nos saca al antiguo Adán. Entonces Él lo echa fuera, pero obviamente para que no regrese, Él pone su palabra en nosotros, pone la presencia, ya que los querubines representaban la presencia de Dios. Por eso eran querubines guardadores o cubridores, y también cuando se ponía el arca del pacto, estaban los querubines en el arca, haciendo referencia a que ellos guardaban la presencia. Inclusive, si no estoy mal, no sé si es Ezequiel, cuando hace referencia a que estaban los querubines y que portaban a Dios, ¿verdad? Cuando estaba sentado en el trono, entonces ellos protegían, pero eran la presencia. Entonces nos hace referencia a que es una presencia que nos dan. Y lo segundo es la espada, la palabra de Dios. Y nos habla de 3 características. Era la espada, esta espada era viva y esta espada estaba con fuego. Entonces nos habla de la palabra viva de Dios, de la revelación de Dios. No era una palabra de conocimiento vano, humano o sabiduría humana, sino que era una palabra revelada de parte de Dios. Entonces, si nosotros ponemos la palabra de Dios en revelación en nuestro corazón, junto con su presencia, vamos a impedir que el antiguo Adán vuelva a entrar. Entonces, en este caso, ciertamente nosotros podemos echar fuera todo lo malo. Absolutamente todo. Así hacer como Jesús, radicalmente comenzar a quitar todas las actividades malas que nosotros hacemos, pecados, etcétera, para comenzar a darle lugar a hacer casa de oración. Pero también debemos asegurarnos que esas actividades no vuelvan a entrar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con presencia, continuar bajo la postura firme de la oración y presencia de Dios, pero también bajo la palabra de Dios. Yo no hago esto porque la palabra de Dios dice. En este caso, por ejemplo, alguien podría decir, yo no bailo porque mi religión no lo permite, ¿verdad? O yo no miro películas porque mi religión no lo permite. Eso no es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, yo no bailo porque cuando uno baila le estoy dando mi alegría, un gozo al adulterio o la infidelidad, porque hay canciones que cantan acerca del adulterio y la infidelidad al son de la alegría. Entonces las personas se están cantando de adulterio y las personas van a bailar al son del adulterio, ¿verdad? Entonces yo no le voy a dar mi alegría, yo no le voy a dar mi corazón, mi sacrificio de alabanza a las tinieblas. Entonces yo por eso no voy a bailar para las tinieblas. Yo lo que voy a hacer es danzar para el Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces yo me estoy cimentando sobre la palabra, algo firme bajo la escritura según la palabra de revelación. Por otro lado, si en el otro caso, por ejemplo, las películas, obviamente yo no voy a dar mi tiempo, porque la Biblia claramente dice que mi tiempo se lo doy a Dios y que claramente yo obedezco y pertenezco a Dios y que mis actividades son para Dios.
Entonces yo no me puedo dar el lugar de pasarme desde las 8 de la noche a las 3 de la mañana viendo películas, porque eso no le agrada a mi amado. Que mejor ese tiempo lo puedo dedicar a la comunión con mi amado y otras cosas que Dios me puede revelar para ayudárselas a él. Entonces, en lugar de ver una película, mejor me lanzo una vigilia, ¿verdad? Entonces, la idea que quiero transmitir es de que ciertamente podemos quitar las cosas, pero asegurarnos de que no vuelvan a entrar, lo que estaba haciendo Jesús. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, ya los echó fuera, pero aún así se puso firme en la puerta para no dejar entrar a nadie, conforme a lo que ya había echado fuera. Es decir, que sí permitió que entraran conforme a las cosas del Espíritu, ¿verdad? Es decir, en el sentido de presentarles la alabanza, el sacrificio, otras cosas a Dios. Y por eso dice aquí, y les enseñaba diciendo, no está escrito en mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, lo otro que también llama la atención acá, dice, y les enseñaba. En el anterior decía que después de que hizo eso, la gente la sanó y fue cojo, pero en este caso habla de enseñanza. Es decir, que en este caso, cuando uno logra echar fuera las falsas actividades y uno entra en la comunión, Dios nos comienza a enseñar más acerca de su casa de oración. Dios nos comienza a enseñar más acerca de nuestra comunión con Él, de la casa de oración. Ahora vamos a ver acá, dice el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque nos enseña con la autoridad, con la revelación, con la verdad necesaria, porque ya echamos fuera todo lo malo. Entonces, en la comunión de oración, ¿qué nos va a hacer? Nos va a enseñar. Ya vimos que en la anterior habla de sanarnos, aquí habla de enseñarnos la doctrina. 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ok, ahora vamos a ver el caso de Lucas. Dice Lucas, capítulo 19, el 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. 46, y diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaba nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Que él entra otra vez al templo, echa fuera a todos, pero entra un punto bastante importante. Y aquí no solo nos habla de la enseñanza, porque aquí nos está, como ya vimos en Marcos, sino que aquí no solo nos habla de la enseñanza, sino nos habla de la frecuencia de la enseñanza, cada día. No solo enseñaba, sino enseñaba cada día. Dios, si nosotros nos dedicamos a la actividad de la oración, es decir, no como que, soy una casa de oración, voy a orar hoy y voy a orar dentro de un mes, o voy a orar hoy y voy a orar la próxima semana, sino que si yo entro bajo la actividad de la oración continua, asimismo va a venir la continuidad de la enseñanza que Él me va a dar en oración. Recordemos algo importante, porque también alguien podrá decir, hermano, pero yo no escucho a Dios, yo no lo oigo. Pero hay algo muy importante que resaltar, que no me recuerdo si lo he hablado con ustedes en estas transmisiones en vivo o he hablado con otras personas, pero igual lo voy a remarcar, ¿verdad? Y es de que algo importante en la oración, y que una de las cosas que yo he resaltado es de que uno cuando ora puede guardar silencio para buscar escuchar la voz de Dios. Pero hay una forma de comunicación que Dios usa, que la Biblia menciona, que dice que un día transmite sabiduría a otro día y que no es oída su voz ni escuchada sus palabras, que habla de una impartición de un conocimiento, sabiduría espiritual, pero que no hay sonido. ¿Qué significa? Que cuando uno entra en comunión con Dios, tanto uno se expone a Dios o como que uno guarda silencio y espera que Dios hable, puede ser que nosotros no oigamos nada o no aparentemente sintamos nada, pero Dios está transmitiendo a nosotros un conocimiento, una revelación, unas palabras, por así mencionarlo, pero como lo acabamos de resaltar, y después por eso que entendamos o comprendamos cosas después de haber orado, porque nos la fue impartida mientras estamos en oración, o inclusive mientras dormíamos, como dice la palabra, mi riñón o mi mente me enseñaba mientras dormía.
Entonces, obviamente también significa de que Dios nos, en su presencia, nos va a dar una revelación que cuando escribamos y que cuando leamos la palabra, vamos se nos va a hacer, se nos va a mostrar, por así mencionarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en este nuevo pacto yo escribiré mis palabras y mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Es decir, que cuando uno ora y uno entra en la intimidad, lo que hace Dios es venir y escribir en nuestra mente y nuestro corazón cada vez que entramos en su comunión. Obviamente cuando leemos la palabra, de repente es que hay versículos como que nos saltan, por así decirlo, nos llaman la atención, etcétera, porque fue lo que previamente escribió en nuestra mente y en nuestro corazón y hace, por ejemplo, por así decirlo, un match o, o, o casan, por así mencionando, las piezas cuando uno lee la Biblia. Entonces, si uno entra en esta casa de oración, en la continuidad de las necesidades del templo, es decir, en la oración, en la comunión, en la lectura de la palabra, Dios se va a encargar de enseñarnos día tras día. Y por eso dice un versículo también de Isaías, y yo le daré, si no estoy mal, no sé si es oído o lengua de discípulo, y lo levantaré como se levantan a los discípulos. A ver si encuentro el versículo que está en Isaías. Em, Creo que es lengua de discípulo, que en algunos versículos dice sabio, pero quiero encontrarlo para que leerlo claramente, porque aquí está, creo que es Isaías. Es Isaías 54, dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Esta es la Biblia de las Américas. Vamos a ver la Biblia Reina Valera 60, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿qué habla? Mañana tras mañana. ¿Qué significa mañana tras mañana? Cada día. Eso significa que si nosotros le damos lugar a la casa de oración, quitamos todas las actividades que no son de la casa de oración para dar lugar a las actividades de la oración o de la que representa el templo de Dios, Dios mismo vendrá mañana tras mañana, día tras día a la comunión. Así como cuando estaba el tabernáculo, dice que Dios descendía en una nube para hablar con Moisés cara a cara. Ok, entonces avancemos acá en Juan, que Juan es el último. Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. Juan aquí no menciona la palabra casa de oración como tal, pero veamos acá lo que dice el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos aquí, y por eso señalaba el caso con relación a 1 Corintios, cuando vimos que somos templo y morada del Espíritu Santo, perdón, somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y también el hecho de que fuimos comprados, por eso dice no de vosotros, no de vosotros, sino de Dios. Porque aquí por eso dice la casa de mi padre. ¿Qué quiere entender con la casa de mi padre? Yo soy una casa de Dios, Padre. Porque también dice, y yo tocaré
y cenaré con él y mi Padre con él. En el sentido de que Dios busca entrar con nosotros para habitar con nosotros. Entonces, nosotros somos una casa para Él. Porque cuando se levanta el templo de Salomón, que es lo que hemos venido hablando aquí, esa casa se levanta para Dios, para que la presencia de Dios more en ese lugar. Porque antes la presencia de Dios se moraba en el tabernáculo lugar santo, en lo que se correspondía al arca. Pero cuando David le establece una casa, una morada, un lugar fijo donde habitar, entonces se levanta el templo y obviamente también está el arca ahí, ¿verdad? A lo que quiero resaltar es de que nosotros somos constituidos como templo de Dios, según lo que la analogía o la figura que hemos visto de que Salomón dedica el templo para Dios Padre, dando a entender como Jesús nos dedica a nosotros para Dios Padre, para que seamos casa de oración. Por lo tanto, si Salomón dedicó la casa para Dios, significa que la casa es de Dios. Si Jesús viene y me dedica a mí para Dios, significa que yo soy de Dios. Yo soy la casa de mi Padre. Entonces, en este caso también, por ejemplo, en el caso del versículo 21 de Juan, más él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, que Jesús, cuando dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hace referencia de él. Entonces nosotros somos el templo de Dios, nuestro cuerpo es el templo. Por consecuencia, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de las actividades que hacemos con este cuerpo. Pues es la palabra que seremos juzgados por todo lo que hicimos en el cuerpo. Es decir, que si yo vengo y juego videojuegos, si yo miro televisión, si yo miro música del mundo, voy a ser juzgado por todo lo que hice. De igual manera, si yo predico, si alabo a Dios, si danzo para Dios, si leo la palabra, si oro, yo voy a ser juzgado también. Y mi galardón va a ser conforme a mis obras. Alguien dirá, no, hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. No, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de la edificación de mi fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que mi fe me impulsa a hacer unas obras. Por eso la palabra me enseña a mí de que yo tengo que tener fe en lo que hago. Si yo lo hago, lo tengo que hacer por fe. Si yo predico, predico por la fe que Dios me envió y la fe de que si yo predico, las personas van a ser salvadas. Entonces mi obra se va a evaluar basado en mi fe. Entonces la fe de Abraham fue probada por fuego. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer una obra. ¿La obra cuál era? Que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y él por qué fue a sacrificar a su hijo Isaac? No lo fue a sacrificar como que, está bueno, Señor, igual me puedes dar 2 o 3 o 4. Porque ¿cómo se llamaría esa fe? Eso no sería una buena fe. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dijo, ok, Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo. Pero también él me dijo, sobre él vendrá tu promesa, no sobre nadie más. Eso yo entiendo, podría haber dicho Abraham, de que si yo doy a mi hijo en sacrificio, Dios después de que él muera hasta las cenizas, de entre las cenizas me lo levantará, porque sobre él me dio la promesa, porque él mismo dijo. Entonces, ¿qué significaba? Que la fe de Abraham estaba sujeta a la palabra de Dios, estaba sujeta a la esperanza de Dios y estaba sujeta al poder de Dios. Entonces, por consecuencia, él fue a hacer la obra. Entonces, ¿qué pasa? Como dijo Filipenses, que hay unos que predican por envidia, otros predican por contienda y otros predican por amor. ¿Qué nos da a entender? De que la fe de aquel que predica por amor no es la misma fe de aquel que predica por odio. Entonces, obviamente estamos viendo las obras, pero su fe es diferente. Entonces, Dios nos va a juzgar, obviamente, por lo que hicimos, pero también bajo la intención en la cual lo hicimos. Entonces, ¿para quién alguien se va a poner a jugar videojuegos o ver televisiones o jugar naipe o alguna otras situaciones? O, qué sé yo, por ejemplo, murmuración o chismes. Lo va a hacer por sus malas intenciones. No necesariamente uno se va a poner a jugar videojuegos porque, yo voy a jugar videojuegos para Jesús del todo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero entender es de que el templo, nuestro templo, requiere las actividades del templo. Y eso requiere orar. Orar, no necesariamente solo leer, por eso no se llama casa de lectura, ¿verdad? Se llama casa de oración. ¿Con esto quiero decir que no se lea? No, porque lo que vamos a orar, lo que vamos a exponer nosotros en nuestras oraciones debe ser la palabra. No debe ser alguna otra cosa, ¿verdad? No es que yo venga delante de Dios y le vaya a venir a contar chismes a Dios, ¿verdad? O va a venir yo con Dios y a murmurar con Dios, porque eso no está en la palabra. Entonces yo tengo que venir con Dios basado en la palabra, basado en la esperanza de, como dice con lo que hemos hablado los sábados, que decirle al Señor, mira, Señor, tu palabra dice
de que nuestros padres, aunque sea que son malos, saben dar buenas dádivas, pero tu palabra dice que si yo te pido el Espíritu Santo, tú que eres bueno, tú me lo darás sin negármelo. Entonces uno está tomando la palabra bajo la misma esperanza de lo que él quiere, lo que él anhela, y estoy tomándolo y poniéndolo en oración, basado en la palabra. Pero el objetivo es entregarnos a una oración, cosa que a veces no hacemos. Lo interesante de este pasaje son dos puntos, creo yo, principales. Uno de ellos era el énfasis que quería poner acerca de que nosotros somos una casa y un templo para Él, y que también pues nosotros somos un templo y tenemos las actividades del templo. Pero hay unas cosas relevantes acá que hay que resaltar, porque dice de la siguiente manera. En versículo 17, el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿por qué razón hizo Jesús lo que hizo? Es decir, Jesús no solo entró violentamente porque se le dio la gana tirar todo, ¿verdad?, sino que había una razón específica, había un celo. Cuando se habla de un celo, se habla de un amor, de algo que le pertenece. Por eso cuando se ve en las parejas, un hombre con una mujer, cuando se casan, y hay un hombre que está procurando a la mujer, y la mujer como que ya quiere a su brazo torcer, el hombre se pone celoso porque ella es de él, o viceversa. El hombre le pertenece a la mujer y la mujer al hombre, porque eso dice la palabra. Entonces él se pone celoso de cómo así que esta persona quiere, sabiendo que es mi esposa, le está coqueteando. Y también mi esposa que ella lo está permitiendo. Entonces el celo de la persona puede venir y decir, mira, nos vamos, no hables con él, porque la está cuidando, porque le pertenece, en el sentido de los amores, ¿verdad? Entonces en este caso lo mismo, el amor que él le tenía a Dios y el amor a las cosas de Dios, ese celo fue muy fuerte que provocó que él entrara a hacer esas acciones. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Porque alguien dirá, hermano, entonces, ¿cómo hacemos lo que hizo Jesús? Aquí está la clave. Entonces uno debe pedirle al Señor, dame amor por tus cosas, dame amor por tus actividades, dame amor por la búsqueda de tu rostro. Y ese amor va a provocar de que cuando nosotros nos demos cuenta que ya nos pasamos 3 horas viendo una película, que tal vez uno está viendo el TikTok, debe haber cosas que son irrelevantes, comedia, etcétera, venga ese celo y venga a nuestra vida y digamos, pero ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, yo quiero más de la presencia, yo quiero más de su gloria, yo quiero más de lo que Él me ha dicho, de que es Él y lo que Él representa. Tengo que dejar esto, tengo que despojarme de esta serie o de estas actividades del TikTok o estas situaciones de solo irme a meter a jugar fútbol o alguna otra actividad que podría yo mencionar, por ejemplo, con tal de alcanzar su gloria. Entonces, ese es un celo. Puede ser pequeño, puede comenzar pequeño, pero por eso le puedo pedir al Señor, dame más de tu amor, dame más para que yo pueda vencer y dejar todas estas cosas. Por eso es la palabra que el amor todo lo puede. Yo no puedo a veces lograr hacer cosas o dejar ciertos pecados o áreas porque no tengo amor. Porque si yo tengo amor, yo tengo su fuerza del amor, el poder del amor, voy a poder vencerlo. Y por eso yo lo puedo pedir en oración para yo vencer. Y para que ese celo, cuando yo mire otras actividades, yo digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Mejor no, ¿verdad? Entonces uno ya lo deja de hacer por el amor, por el celo que lo está consumiendo a uno, y uno comienza a ir dejando las otras actividades. Caso contrario, lo vamos a seguir haciendo. Dice aquí, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él habla del templo de su cuerpo. Por tanto resucitó entre los muertos. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra de Jesús había dicho. Entonces aquí nos habla de que si entramos en la intimidad y continuidad, vamos a tener también nosotros palabras proféticas para poder darle a las personas. Y palabras proféticas que vienen de parte de Dios, porque dice que ellos se acordaron después de todas estas cosas que se cumplió lo que dijo Jesús. Es decir, que Jesús, por el celo de su casa, por el amor de su casa, por la actividad diaria, Dios le dio palabra de revelación, una palabra profética, y Él la impartió, y por consecuencia fue confirmada esa palabra profética. Entonces, si nosotros queremos tener palabra profética, no necesariamente ser profeta, sino tener palabra profética, tener la palabra de revelación de parte de Dios,
necesitamos entrar en la casa de oración, que el celo de su casa nos consuma, porque como vimos en los diferentes casos, tanto Mateo, que hablaba de las sanidades, no necesariamente solo, o recordemos eso, obviamente, ¿verdad? No solo estamos hablando de la gente, de decir yo que él no es casa de oración, sino que la idea es examinarme a mí mismo. Si yo soy o no soy una casa de oración. Y que también ver los resultados, porque el resultado de que fue una casa de oración, según Mateo, habla de que yo pueda ser sanado y que también Dios me puede usar para sanar o liberar a alguien. Si yo soy una casa de oración, según lo que hablaba Marcos, hablaba de que uno enseña. En el caso de lo que vimos en Lucas, hablamos de la continuidad de la intimidad con Dios, de sus enseñanzas sobre mi vida. Y lo que vimos aquí en Juan, podemos ver acerca de la palabra profética y podríamos ver otras cosas más a detalle, ¿verdad? Pero lo que quiero entender es de que en conclusión, porque vamos a concluir aquí, vamos a regresar al principio para dar las conclusiones. Lo que quiero transmitir y lo que he querido trasladar con lo que hemos estado hablando es de que Dios quiere que seamos llamados, y cuando se habla de ser llamados, habla de que para alcanzar ese llamado, o de que seamos definidos, por así decirlo, tenemos que entrar en la actividad. Si nosotros solo nos pasamos orando, alguien va a decir es que el hermano solo orando se la pasa, ¿verdad? Entonces uno ya sabe de que esa persona cualquier cosa va a estar orando. ¿Por qué? Porque nuestra actividad, inclusive las manifestaciones que uno hace, nos vamos a dar cuenta de que uno ora. Por eso con Jesús no se ve el caso cuando le preguntan a Jesús, Jesús enséñanos a orar. Y uno se puede, y alguien dirá, no, es que Jesús oraba. Sí, pero eso lo hablamos creo que hace 3 años, cuando vimos esa serie de temas de Jesús enséñanos a orar. Hablamos de que ellos dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y en ese caso, una de las preguntas que yo hice en ese momento era, ¿por qué ellos mencionan a Juan? Podrían haber solo dicho, enséñanos a orar. Y también mencionaba de que algunos de los discípulos de Jesús ya habían estado con Juan. Es decir, que vieron de que Juan cómo oraba, o las manifestaciones de Juan, pero se dieron cuenta que no era la misma forma que Jesús tenía, ni para orar, ni las manifestaciones. Entonces dijeron, bueno, aquí hay algo diferente, ¿verdad? Por lo tanto, le dijeron, enséñanos. Y eran los mismos discípulos de Juan, es decir, algunos discípulos de Juan le pidieron que les enseñara, es decir, tú tienes algo que Juan no tiene en tu forma de orar. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto es, todo lo que hagamos en el reino va a traer una manifestación. Y las actividades que hagamos van a definir lo que somos de alguna manera, porque lo estamos haciendo, queramos o no queramos. Entonces, ¿qué quiere entender con esto? De que si queremos ser llamados casas de oración, debemos entrar bajo las actividades de una casa de oración, obviamente, y entre una de ellas es orar. Y lo otro es de que lo que nos puede estar evitando para alcanzar, llegar a ser casas de oración, son las actividades que no corresponden a una casa de oración. En este caso en particular, cada uno de nosotros deberíamos estar examinando qué es lo que estamos haciendo que no corresponde a una casa de oración. Entre ellas puede ser el afán, la preocupación, la amargura, la falta de perdón, la amargura, la contienda, la necedad, que están impulsando nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto se manifiestan en cuestiones, como ya mencioné, pues videojuegos, hay personas que les gusta ver partidos de fútbol o de básquetbol, o se ponen a ver un conjunto de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esa plenitud y que Dios mismo nos llame a nosotros, tú eres para mí una casa de oración, porque obviamente se está dedicando a esa manifestación y que el espíritu de oración ya está reposando sobre una persona, necesitamos entrar en esas actividades, pero para eso necesitamos ver qué no son para hacerlo de Jesús, entrar violentamente a quitarlas y asimismo que eso que quitamos darle lugar a la oración. Y por lo tanto también se van a generar las diferentes manifestaciones que vimos, como el caso de las sanidades, como el caso de la enseñanza, como el caso de la comunión diaria o frecuencia, lo que podemos llamar, o las palabras de revelación profética. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos llegar a ser casas de oración y permanezcamos siendo casas de oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel, verdadero, puro y santo. Queremos hoy dedicar nuestro corazón a orar. Queremos hoy disponer nuestro corazón a la oración.
para que tú seas glorificado y ensalzado y que seamos llamados casa de oración, porque tú lo que requieres, porque nuestro templo, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es tu casa y queremos definirla como tu casa, por lo tanto queremos hacer tus actividades, no las nuestras. Queremos dejar de hacer nuestra voluntad y comenzar a hacer tu voluntad. Queremos hoy dedicarnos a ti y no dedicarnos a las actividades o obras de maldad. Queremos que tú nos digas que nosotros somos casa de oración. Queremos que el espíritu de oración repose en nosotros y que solo con el hablar o predicar o enseñar o saludar podamos impartir la necesidad de oración sobre otras personas. Así que te agradecemos, amado mío, por favor ayúdanos a tomar las mismas actitudes. Danos el amor, danos el celo de tu casa para que nosotros podamos echar fuera todo aquello que no corresponde a ti. Que tú nos ayudes a identificar, por eso tu palabra, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. A ti sea la gloria, amado pastor y rey, a ti sea la honra, amigo mío, socorro nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. También vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, entregamos hoy nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser a ti. Dedicamos nuestra vida para caminar conforme a tu verdad. Hemos entendido que cuando creemos en ti, tú declaras a Dios Padre que nosotros somos un templo, somos una morada en la cual puede habitar y que basado en eso nos entregamos a las actividades de la palabra y queremos ser llamados casas de oración. Por lo tanto, hoy declaramos y confesamos que tú eres Señor y Salvador y que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos y que por esa razón queremos hoy ser bautizados en agua, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que participemos de la Santa Cena. Te agradecemos, amado Rey y amigo nuestro, bendito eres eternamente y para siempre. Te agradecemos por tu bello y precioso amor. Tráenos a fidelidad, a gracia y a consolación para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces vamos a orar también por las diferentes necesidades. Como dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios y Padre, pedimos por esta nación de Guatemala para que no entre obra de pecado ni de tinieblas con relación a las ideologías de género. Trae tu palabra, trae tu verdad, trae tu consolación y libértanos y fórmanos en integridad de palabras. Por favor, ayúdanos para que sea impartida la palabra de verdad sobre los pueblos, sobre los colegios o escuelas, y que tu palabra sea, perdón, que tu nombre sea alabado entre la boca de los niños y los que maman. Bendito eres eternamente y para siempre. Pedimos hoy por las personas que tienen problemas de sanidades, que tú proveas sanidad, por las personas que tienen problemas tal vez económicos o judiciales o algún otro tipo de cuestiones, inclusive familiares. Trae hoy reconciliación o tu favor. Te pedimos también, Padre bendito, que tú traigas salvación sobre las casas, sobre la relación padre-hijo, la relación padre-hija o madre-hija, madre-hijo, esposo y esposa, etcétera, ¿verdad, Padre? Te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, trae hoy restauración, consolación, liberación, amonestación, exhortación, y que proveas también de las diferentes circunstancias de las cuales las personas se encuentran, que cada quien tiene diferentes características, diferentes formas de vida, diferentes necesidades. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, escucha por favor las oraciones que se levantan delante de ti para alabanza y la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén.